Bienvenidos a Impulsando el Derecho a través de la plataforma Uvavisión. Les saluda Arturo Urioste y recuerden que pueden enviarnos sus dudas, comentarios, sugerencias vía WhatsApp al 55 81 88 37 57. Hoy en el estudio tendremos un importante invitado, así que les recomiendo que se queden aquí con nosotros. La sección es Familia, Derecho y Sociedad. Bueno, tendremos como invitado al maestro Hansen Vázquez. Abordaremos el tema sobre la presentación de su libro, Cómo identificar intenciones de engaño. Así que yo los invito a ir al otro lado del estudio para dar inicio con nuestra entrevista. Adelante. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Abraham Uriostegui y los doy la más cordial bienvenida a este su programa Impulsando el Derecho. Estamos en la sección Derecho, Familia y Sociedad, donde la titular es la maestra Nancy Flores. Pero debido a que vamos a tratar un tema especial y muy importante, me cedió el honor de estar ahora en su lugar y estar precisamente en esta entrevista que para mí es un agrado, en verdad, poder tener aquí en el estudio al maestro Hansen. Maestro Hansen Vázquez, ¿cómo estás? Muy bien, maestro. Muchas gracias. Un gusto tenerte y con una nueva noticia que nos tienes. Sabemos que, bueno, desde el año pasado ya tenías aquí este nuevo libro. Gracias. Y que, bueno, me siento afortunado de poder platicar contigo sobre este libro que nos tienes, pues, el día de hoy. Y qué mejor que tú, quien has tenido gran experiencia en este tema en cuanto a la mentira, en cuanto al engaño. Recuerdo que en algunas ocasiones, cuando platicábamos precisamente en otras charlas en el programa, pues hablábamos de que nos gusta mentir, a veces mentimos por, como decimos, mentimos por convivir, pero creo que este libro va un poco más allá. Entonces me llama mucho la atención de este libro y obviamente su título, que es Cómo identificar intenciones de engaño. Un tema que en verdad yo cuando vi tus publicaciones en las redes sociales me llamó mucho la atención. Gracias. Porque hay otros libros que hablan sobre la mentira, ¿sí? Cómo detectar mentiras, la base de la mentira, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces aquí la importancia es el título y ahorita quiero que entremos un poquito a hablar de él. Sabemos que siempre a una obra literaria hay que buscarle el título y para mí a veces, desde mi punto de vista, siento que es difícil, así como le buscamos el nombre a una canción, a veces es difícil ponerle el nombre al libro, así como también qué nombre le ponemos a nuestro hijo, nos pasamos pensando, ¿no? Así es, a veces ya tenemos todo estructurado, todo el contenido, pero ¿y ahora cómo le vamos a llamar? Y obviamente el título es muy llamativo, ¿Cómo identificar intenciones de engaño? ¿Por qué el título, Hansen? Claro que sí, maestro. Como usted lo señaló hace un momento, hay obras en las que nos hablan de la detección de la mentira como si fuese algo sencillo, ¿no? En el que pues, vemos una cara, un cruce de brazos o desviación de la mirada, ya con eso asumimos, mejor dicho, nos señalan que esa es la detección de la mentira. Sin embargo, yo lo que presento en este libro es una idealización de cómo podríamos nosotros identificar intenciones de engaño, pero contextualizado en aquellas conductas antisociales que se llevan sobre todo en la empresa, en el que el principal sospechoso es el trabajador y en el que a través de una entrevista pues vamos a determinar si es el responsable o no de la comisión, bueno, de lo que se le está acusando, pero obviamente siguiendo una serie de pasos, llevando a cabo también el análisis respecto a las ciencias de la conducta, cómo actuamos nosotros de forma general para poder particularizar y ubicar indicadores de mentira, pero emocionales, cognitivos, contextuales, conductuales y psicofisiológicos. Indudablemente, como lo acabas de plantear, a mí me gustaría entonces que me explicaras y que nos dieras a conocer al público, entonces, tomando en cuenta lo que dice el título también, ¿podemos decir que es lo mismo un engaño y una mentira? Hay algunos autores que refieren sinónimos. De hecho, de los más connotados, Paul Ekman, consideran que es un sinónimo, ¿no? que tanto engaño como mentira. Pero en sí el engaño tiene diferente tipo de matices. El engaño se puede presentar a través de una mentira, de una negación, de tergiversar, de exagerar o inclusive de aceptarla, pero una hiperaceptación. Y es otra de las formas en la que se está intentando engañar. De forma general está el engaño. De manera particular, una de esas formas de la que se intenta engañar es la mentira. Entonces yo sí individualizo
Una cosa es el engaño, de forma general, y la mentira es una forma en la que se puede presentar el engaño. Claro, porque luego a veces decimos o hemos escuchado que verdades a medias, ¿no? También, sí. Verdades a medias, entonces o sí me está diciendo la verdad o me está engañando, me está mintiendo. Así es. ¿Sí? O por ejemplo también cuando decimos, o cuando no decimos, cuando callamos, ¿no? Luego decimos, el que calla otorga. Entonces, el hecho de no aceptar, sino simplemente el guardar silencio, ¿se estaría prestando para decir que estamos engañando? Sí. Una de las formas del engaño es precisamente el no decir lo que se sabe, lo que se cree, lo que se piensa, o incluso acomodarlo, ¿no? De determinada manera, Claro. a manera de que nada más, ¿no? Decir lo que no me va a comprometer. Así es. En este libro, maestro, supongo que, y sé muy bien que hay una ardua investigación de muchos años, que tienes de experiencia, de conocimiento en este tema. Este libro, de acuerdo al lenguaje que tiene, es un libro muy fácil de entender, es un libro que fácil lo podemos, de alguna manera, tomar en una lectura porque es muy digerible. Pero mi pregunta es, ¿este libro va dirigido a cualquier público en general o va enfocado a un sector determinado? El libro está sobre todo identificado para aquellos estudiantes que desean, respecto a, no sé, derecho, psicología, criminología, criminalística, en las que muchas de las ocasiones, debido a su profesión o incluso a la cuestión formativa, tienen la necesidad de entender el comportamiento humano. De entre ellas, lo que buscamos en todo juicio, ¿no? Saber si el testigo, si el perito, si quien está ahí enfrente es veraz o es mendaz. Pero las herramientas, los atajos, lo que presenta en el mismo, pues puede ser utilizado para cualquier persona siempre y cuando identifique el contexto en el cual lo va a utilizar. A veces cuando nos están cortejando, ¿no? Saber claro, si la persona tiene realmente estos sentimientos, estas emociones son sinceras. Con mi socio de trabajo, donde posiblemente hay algo que me está ocultando o tiene otras intenciones con la finalidad de dañarme. Cuando me presento a una entrevista laboral, dónde tengo que colocar las manos, cómo coloco los brazos, cuando hablo, cómo gesticulo, la postura que llego a presentar. Entonces, está centrado en estas entrevistas, en el compliance laboral, es decir, las investigaciones criminales en una empresa. Tiene una parte importante respecto a la criminología, a identificar las conductas antisociales, también a entender cuando se presentan estas cadenas causales, los factores predisponentes, preparantes, desencadenantes, endógenos, exógenos, impelentes, repelentes, respecto a las conductas antisociales, pero, como les señalaba, las herramientas, los atajos, son utilizados en cualquier contexto, siempre y cuando ubiquemos ese contexto. Claro, acabas de mencionar algo importante y me llama mucho la atención. Entonces, aquí en tu libro tienes un apartado que le dedicas a la mentira en la investigación criminal. ¿Cómo lo abordas, Francisco? Claro que sí. Cuando, como usted lo señaló en un inicio, pues, los años de experiencia en los que llevo, la experticia, la praxis me llevan entonces a idealizar a un modelo de investigación criminal. Este modelo de investigación criminal entonces partió precisamente de un análisis conductual, un análisis cognitivo y un análisis psicofisiológico, pero siempre en el marco emocional. El cerebro, el complejo R, el cerebro reptiliano, el sistema límbico y el neocórtex. Y a su vez, en el aparato intrapsíquico de Freud, respecto al ello, al yo, al superyo. Y de igual manera, en la teoría del canon, respecto a la teoría de las necesidades, en la teoría del canon, de luchar o de huir, y a la pirámide de Maslow, respecto a la teoría a la pirámide de las necesidades. Entonces, agrupando estos grandes de la comunicación, de la etología, etcétera, es como yo llevo a cabo una fórmula, una serie de pasos concatenados para detectar la mentira en este contexto que estábamos señalando, ¿no? Es una empresa donde el principal sospechoso es el trabajador, pero que sin embargo también podemos utilizar esta información para detectar la mentira en cualquier otro ámbito. Claro. Y tomando en cuenta este aspecto de la mentira y hablando, por ejemplo, de esa persona que pensamos o creemos que se le puede quizá atribuir un hecho delictuoso o que participó en él y que nos está mintiendo, entonces, ¿tú nos podrías decir por qué tendemos a mentir o por qué esa persona miente? Mentimos por naturaleza. Mentimos para cubrir objetivos, mentimos para, sobre todo, mantener una determinada imagen.
mentimos por el temor a las consecuencias. Hay muchos motivos por los cuales una persona va a mentir. Por eso es importante señalar el contexto del por qué lo vamos a hacer. Sin embargo, mucha gente miente sin darse cuenta que miente. En ocasiones la memoria automática es mentir, lo niego. Incluso, se considera así en nuestro sistema de justicia, en el que si alguien está mintiendo en aras, ¿no?, precisamente de su defensa, como en el artículo 20 respecto al principio de contradicción, en el que, si me están acusando, yo tengo el derecho de negar lo que me están señalando. ¿Por qué? Se atribuye precisamente de que vamos a mentir por una cuestión natural. Hoy en día se cambian los satisfactores. Hoy en día creemos que requerimos de determinadas cosas cuando en realidad no es así. Y hay una idiosincrasia en la que el mexicano piensa que si se sale con la suya, que si miente, que si engañó a otro, es más inteligente que esa persona. Entonces ya también estamos viendo otras variantes del por qué se está mintiendo, ¿no? Okay. Y esto lo vemos reflejado, pues, obviamente desde las esferas más altas, en cuestiones de los políticos o de alguien que se siga con una cierta popularidad, en la que se identifica este tipo de situaciones, que es hasta admirado aquel que llevó a cabo una mentira y se salió con la suya. Claro. Pero, por ejemplo, cuando alguien no miente, sino que acepta su responsabilidad, que a veces son muy pocos, hablando desde el punto de vista que aquella persona que cometió un ilícito, y lo acepta, quizá a veces la sociedad, como estamos acostumbrados a siempre escuchar o ver en algunas audiencias de juicio oral, que lo niegan, pero cuando lo aceptan, ¿qué pasa? A veces podemos decir que es una persona cínica, que no le importan las consecuencias, o porque entonces algunos sí mienten y porque otros sí de alguna manera afrontan las consecuencias de sus actos aceptando lo que hicieron. Claro, aquí va a depender la situación. Efectivamente, como lo señala, habrá quien lo niegue como una cuestión natural o simplemente los puntos que habíamos señalado de evitar las consecuencias o que se dañe su imagen. Habrá otros que lo van a aceptar porque eso le genera un estatus. Claro. Si en el ambiente en el que se envuelve es una serie de sujetos que llevan a cabo conductas antisociales, la aceptación que está llevando a cabo, lejos de verse mal, se ve bien. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor hay un aprendizaje social en la que lo que está haciendo, la manera de llegarse a esos satisfactores o de resolver esos problemas, es de estas vías que no son idóneas o que van en contra de la armonía de la sociedad, pero para él está bien. Y para este sujeto, como usted lo señala, cínico, eso que está realizando, pues está bien. ¿Por qué? Porque se ve bien en su imagen, porque se ve bien en la forma en la que él entendió que tenía que actuar ante estos aconteceres de la vida. Obviamente todo esto tiene que ver con el comportamiento humano, y veo que en tu libro también tienes un apartado dedicado a la criminología y a la criminalística. ¿Cómo influyen estas dos? Claro que sí. Sí, utilizo la criminología respecto a la investigación, a la entrevista clínica. Una investigación criminológica en la cual vamos a ubicar al sujeto biopsicosocial en su esfera biológica, psicológica y social. Y con base en ello, pues la síntesis al respecto. Y respecto a la criminalística, no solamente en los puntos de investigación, sino también en el principio de probabilística y en el de certeza. Es decir, no hay algo ni alguien que nos pueda decir al 100% qué fue lo que pasó. No hay nada. Y en ese sentido, nos acercamos un tanto a saber qué fue lo que ocurrió, o sabiendo que no vamos a tener la verdad absoluta, a través de la certeza, pues señalar qué fue lo que posiblemente haya ocurrido. A final de cuentas, como dije en un inicio, es una idealización. Veo que también aquí en ese apartado donde tienes precisamente lo que es la parte de la criminología, la criminalística, algo muy importante, y me gustaría que lo resaltáramos porque precisamente ocupas un espacio para este tema, que es la falta de educación como factor causal. Explícanos, porque creo que es un punto importante para que podamos contextualizar todo esto que estamos platicando. Sí, claro. Hoy en día, hemos señalado últimamente a adultos que se quejan, por ejemplo, de nuevas formas de educación actuales, en las que llevan a cabo una crítica al respecto. De entrada tendríamos que ubicar que no son los mismos tiempos, ¿no? Que todo ha cambiado. Lo siguiente, pueden decir, es que a mí me pegaban y yo salí bien. Pues sí, pero a la primera que alguien se te atraviesa cuando vas manejando, te quieres bajar y lidiar a golpes. Eso no es que esté bien, es de que normalizaste la violencia. Otra de los errores que considero que se llevan a cabo respecto a la educación es el conductismo. Te portas bien, ok, te premio. Te portas mal, te castigo. Pero ¿qué va a pasar con ese niño que fue educado de esa manera cuando llega a la adultez? Entonces, si hay algo bueno, pero yo no tengo un premio para hacerlo, no lo voy a hacer.
Si hay algo malo, pero no hay un castigo, pues me voy por el lado malo, ¿no? Lo que señalaba Kant, de que somos malos por naturaleza y de que precisamente el derecho es como que es impulsor y motivante para que te portes bien, o estas teorías respecto a Hobbes y Rousseau en el que uno señala, bueno, naces bien, naces bueno, pero el aprendizaje social es lo que te va a llevar a la maldad, y otro señala, no, nacemos malos. Bueno, pero aquí el punto es, la Weil señala, si tú sabes qué es lo que genera el delito y atacas eso, se va a acabar. Y aquí lo que tendríamos entonces, lo que identificamos como uno de los causales más importantes de las conductas antisociales, es la manera en la que un sujeto fue educado. Claro. Entonces yo te preguntaría, ¿mentimos porque nos educaron o porque así lo vimos o más adelante lo aprendimos, lo enseñaron en casa? ¿Cómo? Claro. Mentimos porque nos dicen, si tú mientes te va a ir mal. Todas las religiones señalan que el que miente es un castigo, está haciendo algo indebido. Desde aquí ya comienza una de las detecciones de la mentira, en el que mentir es socialmente inaceptado. Pero viene la otra, el niño aprende de lo que ve. Por más que el adulto le diga al niño, no mientas, si ve que él miente, si ve que le engaña, va a aprender eso. Inclusive es una de las etapas importantes en la niñez, el hecho de mentir. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho mentiras y no hemos salido con la nuestra? Y es una realidad, es decir, todos hemos dicho mentiras, todos. No significa que el mentiroso tenga una tipología. Todos hablamos con la verdad y decimos mentiras, dependiendo la situación, el ambiente, la edad, lo que haya en riesgo, etc. Entonces, todos, en ese sentido, todos somos mentirosos y aprendemos a mentir desde que lo vemos en los adultos. Y además es una de las etapas normales en el crecimiento del individuo. Mentir viene con nosotros. Yo en el libro expreso, ¿no? Platón señala que somos gregarios por naturaleza, le podríamos ahí incluir que también somos mentirosos por naturaleza, porque también en estos momentos del paleolítico, del neolítico, en el que estamos entre que si somos recolectores, cazadores, o ya estamos con las cuestiones de las cosechas, el engañar a la presa significó el tener la sobrevivencia al respecto, o incluso al enemigo, viene con nosotros. Sí. Y bien lo comentabas, ¿no? Creo que cuando decimos que la mejor forma de educar es con el ejemplo, y bien lo comentas, a veces decimos una llamada telefónica, ¿no? Y contesta el niño y dice, papá, dile que no estoy, ¿no? Van a buscar a la casa y dile que no estoy. Entonces desde ahí estamos ya dando un mal ejemplo, y que el día de mañana, como bien lo comentas, se puede ver reflejado en el niño, en el adolescente, en el adulto. Y obviamente pues empieza a utilizar ese tipo de mentiras, quizá no de este tipo de mentiras, sino ya algunas que tienen grandes consecuencias. Y podemos hablar, como por ejemplo, alguna vez nos platicamos de esas mentiras piadosas, ¿no? Claro. ¿no? Como lo acabas de comentar, todos mentimos y obviamente hay que tener en cuenta el contexto. Claro, sí, y dividir las mentiras. Este tipo de mentiras adaptativas, sociales, psicológicas, que nos ayudan a la convivencia, y este tipo de mentiras que ya tienen consecuencias y que sí son detectables a través de este tipo de técnicas. Las otras, como no hay una consecuencia atrás de ellas, es muy complicado mentir. Y ahora que mencionaba respecto a los niños, no solamente es el hecho de que el niño me cache en la mentira, sino este tipo de promesas que en ocasiones hacen los padres de, sí, mañana jugamos, te prometo que mañana jugamos. No, te prometo que el fin de semana te llevo a cierto lugar, y no. O sea, una u otra cosa, la vida del adulto pues lleva también a demostrarle al niño que en ocasiones pues se vale mentir. Claro, porque de alguna manera, en el ejemplo que acabas de poner, siempre nos pasamos justificando, bueno, en esta ocasión no, pero la siguiente sí salió, claro. La siguiente, y así nos llevamos infinidad de tiempo y no cumplimos lo que estamos diciendo, ¿no? Me acabas de comentar, por ejemplo, que este libro también va enfocado a estas empresas que de alguna manera tienen algunos trabajadores y queremos detectar por ahí si nos están engañando. Y obviamente en este tipo de empresas el delito que generalmente predomina es el delito de robo. Delito que también aquí lo comentas. Platícanos un poquito, Hansel. ¿Por qué el robo? Sabemos que hay otro tipo en las empresas, por ejemplo, el fraude, el abuso de confianza, pero lo centras en el delito de robo. ¿Por qué el robo? Claro, la mayoría de las experiencias en el campo laboral en el que yo me desenvuelvo, cuando una empresa me contrata, casi siempre tiene que ver con el robo, ¿no? con el apoderamiento respecto, ya sea que tenía dinero, que tenía efectivo, ya sea que era repartidor, sea como sea, normalmente las investigaciones que llevo a cabo tienen que ver con el robo. Y por eso yo identifico, ¿no? Bueno, en la mayoría de las empresas, de lo que más sufren respecto del trabajador y empresa es precisamente el robo. Entonces,
tendríamos que entender también por qué. Y aquí ubicamos el sistema. El robo de entrada es el delito más fácil que se llega a cometer de empleado a la empresa. Luego entonces, si el sistema es lo que está dañado, no importa que tú hayas hecho una correcta selección de personal en RH y lleves a un sujeto que antes no ha llevado a cabo este tipo de conductas, el sistema lo va a invitar o lo va a presionar a que ingrese también al sistema y que lleve a cabo este tipo de conductas. Esa es la importancia también de identificar a través de este tipo de evaluaciones la empresa dónde le están pegando, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que les están haciendo? Porque si se puede identificar o si el trabajador se entera de que se están llevando a cabo investigaciones al respecto, se va a hacer una cuestión preventiva y decir, no, pues mejor no lo hago, y los otros se van a dar cuenta de que, mira, ya corrieron a tal porque se descubrieron que hizo determinada conducta, mejor yo no me arriesgo y no la llevo a cabo. Claro, como hemos escuchado, este tipo de delitos se dan en los que conocemos como los robo hormiga, ¿no? También que se va desapareciendo material, X cosa de la empresa. Claro. Sin embargo, es muy importante lo que acabas de mencionar, que la empresa puede contratarte para efecto de que tú hagas esa investigación, porque quizá en recursos humanos, pues esos filtros que establecieron los pasó, pero quizá ya estando laborando, pues no falta que, como decimos por ahí, se encuentren las malas compañías, empiezan a influir, y como es el nuevo, es el que acaba de entrar, pues le dan su bienvenida y sabes que mira, vamos a hacer esto, y son esas personas que lo empiezan a involucrar. Entonces, he ahí la importancia de lo que acabas de comentar. Este tipo de empresas normalmente sí buscan o tratan de solventar este problema previniendo, o ya que lo tienen, empiezan a buscar la solución. He tenido la experiencia de que me contratan, investigamos, se resuelve la situación y de ahí me contratan, pero ya de manera preventiva. Es decir, en un primer momento para la investigación de hechos ya conocidos y segundo para la cuestión preventiva en hechos que desconocen, pero que sí pueden identificar entonces un patrón de conducta del candidato, digamos, en el cual pues, sea motivo de rechazo. Y de esa manera pues también se están blindando económicamente las empresas, claro, porque ya no están contratando a personas que van a generarle un riesgo o que tengan la necesidad de estarlos cuidando o limitándole las actividades por la falta de confianza. Y aquí es el punto, la confianza. Entonces, me contratan porque ya algo pasó y luego me quedo con ellos para que ya no pase, que de alguna manera, como yo señalaba hace un momento, tiene que ver también siempre el sistema. Claro. Sabemos que en cuanto a la mentira, o lo que nos orilla a mentir, están involucradas las emociones. ¿Estoy lo correcto? Sí, claro. Okay. Claro. Quiero que nos platiques un poquito, porque también me llamó la atención esa parte de tu libro donde dices cazando la mentira, descubriendo el engaño, encaminado a la verdad. Y veo que ahí tocas precisamente esta parte de las emociones. Claro. Nuestro mundo, captamos el mundo a través de los sentidos. Y una vez que lo captamos a través de los sentidos, entonces la percepción, lo estamos captando, la percepción, ¿cómo lo vamos a captar? Y de ahí la salida. Es decir, tenemos los esquemas mentales, un pensamiento, una emoción y una conducta. Con base en ello, todo tiene una relación emocional. Yo no diría que somos sujetos racionales que sentimos emociones. Yo creo que somos sujetos emocionales que racionalizamos. El sistema límbico aprende con lo grato, es decir, algo me gusta, me acerco a ello. Algo, una experiencia desagradable, me voy a alejar del mismo. Luego entonces, emocionalmente, cuando yo estoy cuando estoy llevando a cabo una entrevista y le hago una serie de preguntas a alguien, va a actuar diferente el que habla con la verdad del que está pretendiendo engañarme. ¿Por qué? Si alguien me está mintiendo, de inmediato va a tener emociones. Obvio, los dos tienen emociones, pero en uno y en otro se van a identificar que van a ser más intensas para el mentiroso. El mentiroso, si decide mentir, se mete en un montón de problemas. Primero, bloquea la memoria automática. Luego, inventa algo. Tiene que inventar algo. Y segundo, tiene que recordar eso que está inventando. Va a utilizar lenguaje de alejamiento en tercera persona y va a evitar el lenguaje emocional. Cuando nosotros tenemos la experiencia vivencial, hay emociones, hay una huella espacial, perceptual, contextual que no podemos quitarnos. Tiene esto que ver una esfera emocional porque va a sentir angustia, va a sentir miedo,
va a sentir arrepentimiento, remordimiento, y ahí es donde nosotros podemos llegar a detectarla. No es que yo detecte la mentira a través de la emoción, sino que está basado en la parte emocional. ¿Por qué? Muchos se inclinan sobre esta obra de Paul Ekman, que yo no dudo que sea muy buena respecto a las microexpresiones, pero no hay una microexpresión que te diga mentira. No, todo tiene un contexto emocional, y si identificamos nosotros esa emoción y luego nos inclinamos respecto a la cuestión conductual y psicofisiológica, es como podremos detectar la mentira, pero la más importante es la cognitiva, que también hay, bueno, pues es toda una gama de explicación un tanto amplia, pero la mayoría se basa en la cuestión conductual, en el lenguaje conductual, cuando lo más importante sería la cognitiva. Claro. Entonces, por ejemplo, una empresa que te dice, ¿sabes qué? Mira, sospecho de que esta persona me está robando por la conducta que tiene, lo he visto, no sé, que a veces cuando me acerco se aleje, se ve un sospechoso, porque normalmente en las empresas, pues, me imagino que lo hacen a través de las sospechas, no sé, te pienso que, o me contaron por ahí que lo vieron. Pero, por ejemplo, entonces, tú ya cuando entras al análisis de esta persona, para saber si efectivamente tiene esas intenciones de engaño, como bien lo dice el libro, ¿cómo lo haces? ¿Cómo empiezas ese estudio? Claro que sí. Lo primero es respeto todos sus derechos. Lo trato bien, ¿no? Porque, digo, a final de cuentas, ahí está no solamente la presunción de inocencia, sino que pues, es un ser humano, y entonces le voy a respetar todos sus derechos, lo voy a tratar bien, y siempre voy a intentar llevar a cabo empatía, el rapport. Y luego tengo que establecer su línea base, sus patrones normales de conducta. A esto le llamamos teoría de la mente, en la que nosotros podemos generar una serie de teorías respecto a las creencias o pensamientos de la persona que yo tengo enfrente. Todos tenemos esta habilidad, excepto aquellos que sufren de autismo, por ejemplo, no pueden identificar las emociones, pero de ahí en fuera todos nos podemos contextualizar hacia el que tengo enfrente. Las posturas abiertas o cerradas, por ejemplo, respecto al lenguaje corporal, la disposición, la disponibilidad, respecto a la cuestión psicológica, la personalidad, respecto a la cuestión también de la teoría de la mente, el cómo llega a la entrevista. ¿Está asustado? ¿Tiene miedo? ¿De dónde surge precisamente el miedo al respecto? Y luego ya, un análisis, a ver, cuéntame lo que pasó de manera libre, ¿no? Sin interrupciones. Ahora escríbelo. Ahora sí yo hago una serie de preguntas. Coloco una carga inducida. Le presento la verdad. Hay una carga derivado propio de la mentira y hay una sobrecarga. Siempre va a ser más difícil mentir que hablar con la verdad. Y cuando tú estás mintiendo, entonces tienes esta sobrecarga y vas a actuar de forma sincrónica, utilizando más manipuladores que ilustradores. Posiblemente también fallas en el habla en cuanto a la utilización de determinados adjetivos, sustantivos, adverbios que no vas a decir cuando tú quieres hablar con la verdad. Es decir, una serie de elementos que se van a integrar a un análisis completo. Ok. Retomando entonces esto, veo también que en tu libro nos hablas de un modelo. Este modelo que tú propones, el que tú utilizas precisamente para descubrir esa mentira, esa intención de engaño. Me gustaría que nos platicaras a grandes rasgos, obviamente sabes que es un modelo muy amplio, pero que en concreto nos platicaras sobre este modelo para que pudiéramos darnos cuenta entonces cómo es que has venido trabajando, y obviamente todo eso tiene que ver a través de la trayectoria que tienes, cómo es que has implementado este modelo. Claro que sí. Como bien lo señalé, no es de la experiencia, de los casos que he tenido, esto sí funciona, esto no. A ver, me guío de Bittweiser, esto funciona, de Ekman, esto funciona, de Philip Houston, de Carnicero, de sujetos que se dedican a la detección de la mentira. Entonces, el modelo consiste en, llevo a cabo una entrevista cognitiva, una entrevista focalizada, en donde voy a concentrarme en determinados temas, voy a ser un entrevistador activo, que voy a presentar en todo momento la verdad para llevar a cabo esta carga cognitiva que habíamos platicado hace un rato, una cognición inducida, y ya que se suma la derivada y nos dé una sobrecarga cognitiva, y voy a hacer un análisis conductual a través del lenguaje corporal y la sinergología. Voy a realizar un análisis cognitivo, tanto lo que habla como lo que escribe, el orden en el que lo utiliza, como decía hace un rato, adjetivos, verbios, adverbios que lleva a cabo el sujeto, el tipo de respuestas que realiza, y luego el análisis psicofisiológico.
las reacciones fisiológicas que va a presentar al momento de mentir. Esto es apoyado a través del polígrafo, pero también yo entiendo que no todos tienen a la mano un polígrafo, que a ver, sácalo del cajón y ponlo. Hay una técnica de exagentes del FBI, Susan Carnicero, en uno de ellos, y Phil Houston, los cuales pues precisamente llevan a cabo una técnica de detección de la mentira psicofisiológica sin el polígrafo, pero con los principios del polígrafo. En el análisis del sujeto psicofisiológico, lo que se alcanza a observar si presenta cambios al momento de llevarle a cabo la pregunta y cómo son estos cambios. Entonces, bien, es la técnica que yo llevo a cabo. Probablemente en alguna ocasión platicamos del polígrafo, sobre esos mitos, esas realidades, y como bien lo comentas, no nada más es en sí basarnos en el polígrafo, sino todo este trabajo que tú también haces. Así es. Y obviamente el polígrafo es una herramienta que la utilizas como complemento de todo esto que nos acabas de decir. Efectivamente, sí, porque, a ver, voy a detectar si está mintiendo o no, voy a identificar estos indicadores de engaño, pero el polígrafo ya es lo último. Ya el polígrafo puede ser una cuestión confirmatoria al análisis que yo estoy haciendo del sujeto en el momento que le estoy presentando la entrevista. Por ahí hay quien señala, ¿no? A la verdad no le tiene miedo a las preguntas, pero la mentira sí, la mentira incomoda. Y como señala Freud, aquel que esté mintiendo lo va a delatar de una u otra manera, sea psicológicamente, sea fisiológicamente, se va a delatar él cuando está señalando una mentira. Y bueno, también, ¿no? Lo que había señalado hace un rato, tampoco significa que sea infalible y que nunca me vaya a equivocar. Vaya, a final de cuentas no hay nada que con una exactitud del 100% nos pueda decir qué fue lo que ocurrió. Claro, indudablemente este libro resulta muy interesante. Y yo te diría, ¿qué te inspiró o qué te llevó a plasmar todo lo que podemos encontrar aquí? Ok, en algún momento yo, para fortalecer mis entrevistas y también con la cuestión académica, al ser docente, comencé a investigar. Y en algún colegio me propusieron el generarles un manual. Entonces, mi esposa, Nancy Flores, que es la titular, ¿no? del espacio donde yo estoy, me señaló, ¿y por qué no haces tu libro? Yo, la verdad, en ese momento lo vi así como que, pues, ¿cómo crees? Claro. Pero fue una idea que me fue todos los días, ¿no? De decirme. Bueno, fue una idea que me siguió señalando y ya todos estos apuntes que yo ya tenía, todas estas investigaciones que yo tenía, las comencé a concentrar precisamente en el contenido de este libro. Y posteriormente era este tipo de proyecto que sí, lo hago 6 meses y lo dejo ahí. Y ella llegaba y me decía, oye, ¿cómo vas con el libro? Y es precisamente donde pues, ya culmino con este libro y de tanta información que llegué a recopilar, pues ya se está gestando el siguiente, que es como la continuación, del presente, ¿no? Del que tenemos aquí. Claro, indudablemente es un libro que recomiendo porque, como decía, viene en un lenguaje muy sencillo, nos va a ofrecer información muy interesante, ver la mentira desde otro punto de vista. Y ahorita que hablo de mentira, hay una parte que viene aquí en tu libro, en donde nos hablas, que dice que la mentira es una forma de comunicación persuasiva. ¿Por qué, Hansen? Claro. La mentira es una forma de comunicación persuasiva. Hace un rato mencionaba que el mentiroso tiene multitareas, ¿no? Tiene que hacer un montón de cosas. Entre ellas es convencer. Entonces tiene que convencer al de enfrente. Tiene que verse como una persona inocente y sincera. Tiene que medirle o jugarle cuánto sabe el interrogador respecto a los hechos que a él lo están señalando. Luego entonces necesita una comunicación persuasiva para intentar convencer al que tiene enfrente. Cuando nos preguntan algo y estamos hablando con la verdad, muchas veces no nos importa si nos creen o no. Nosotros sabemos que así es, claro, y que atrás hay un montón de elementos que vamos a poder probarlo en su momento. El mentiroso no. El mentiroso necesita estarnos viendo a la cara. El mentiroso necesita estar utilizando una serie de palabras para intentar que se vea bien lo que está diciendo. Claro, para convencernos, ¿no? Así es. Prácticamente entonces lo puedo entender de que el que va a mentir se tiene que creer la mentira para que los demás la crean. Muchas de las ocasiones, y aquí viene un problemón, ¿no? Porque, bueno, si alguien a mí me pregunta, ¿te llamas Hansen? Y yo decido decirle que no, la memoria automática, pues yo me llamo Hansen, entonces, bueno, si no me llamo Hansen, me llamo Pedro, Juan, le tengo que decir cómo me llamo. Y después tengo que recordar a quién le dije que me llamaba Pedro, Juan, y por qué se lo dije. Y, bueno, esto ya lleva una serie de multitareas que voy a tener una carga cognitiva.
Y voy a intentar entonces también convencerlo y voy a perder naturalidad a si yo estuviera diciéndole, sí, yo me llamo Hansen. Así, una cuestión tan sencilla como esa. Así es. Hansen, dijimos hace rato al inicio de la charla que hay muchos libros que nos hablan sobre la mentira, detección de mentira. Este libro, ¿qué nos ofrece a diferencia de otros que ya existen en el mercado? Primero, el hecho de señalar que es una idealización, ¿no? De que empezar por ser sincero respecto a la mentira, en la que sí hay muchos mitos respecto a la detección de la mentira. Segundo, que el mejor análisis de la detección de la mentira no viene del lenguaje corporal, viene de la cognición. Y la otra, interesante, ofrezco una serie de herramientas y de atajos en las que si se identifica el contexto, sea posible detectar la mentira, siempre tomando en cuenta el contexto, la situación y el ambiente. ¿Por qué? Va a variar, no es lo mismo, le pregunté algo y cruzó los brazos, no, eso no significa necesariamente que me está mintiendo. Puede ser que tenga temor a mi imagen, a la situación, etcétera. ¿Qué sucede con muchas de las instituciones de procuración de justicia, de investigación de justicia, en la cual amedrentan, amenazan, tal, y bueno, están mintiendo? Pues sí, pero esa actitud que tiene no es propia de la mentira, sino de la situación en la que se encuentra el individuo. Y eso es lo que yo ofrezco precisamente, una serie de atajos, de herramientas y también un estudio respecto a la mentira y la relación de estas con las conductas antisociales. Perfecto, muy bien, interesante. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo le hacemos para quienes estén interesados en conocer más sobre este tema, que quieran leer el libro? ¿Dónde lo pueden encontrar? Sí, gracias, maestro. Claro que sí, les doy mi número, nos podemos contactar, 55 71 81 77 49. De igual manera, a través de mis redes sociales, donde aparezco como Hansen Vázquez, nos ponemos de acuerdo. En este momento está un poquito complicado respecto a estas situaciones de pandemia, colocar un punto de entrega y demás, pero se los podemos enviar, nos podemos poner de acuerdo y sin ningún problema se los podría yo hacer llegar. Perfecto, pues yo les presumo que ya aquí el maestro Hansen ya me dio el autógrafo. Maestro, muchas gracias. Soy muy afortunado en que nuestros caminos se hayan cruzado. Ya tenemos algún tiempo de conocernos y charlando sobre estos temas. Sí. Y la verdad me da mucho gusto que ya podamos encontrar un libro que aborda este tema, y qué mejor siendo de tu autoría. Gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias. Pues los invito a que adquieran el libro del maestro Hansen Vázquez. Ya dio sus redes sociales, números de contacto, ojalá y lo puedan conseguir, él se los hará llegar, ya se ponen de acuerdo. Y pues bueno, yo los invito en verdad a que sigan este programa de la Impulsando el Derecho y la sección de la maestra Nancy Flores, que también aborda temas muy interesantes. La vamos a tener a la maestra ya en la siguiente ocasión. Hoy me se dio el honor para poder platicar con el maestro sí, muchas gracias, sobre este gran libro, que los invito a que lo adquieran. Así que bueno, maestro, pues muchas gracias. Redes sociales, nuevamente, número de contacto para que quien no tomó nota. Claro que sí, maestro, gracias. Es el número 55 71 81 7749 y en redes sociales pues, me encuentran como Hansen Vázquez y con mucho gusto les hago llegar el libro. Perfecto, pues ¿cómo identificar intenciones de engaño? La investigación en el compliance. Pues bien, muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado en una emisión más de su programa Impulsando el Derecho. Los invito a que sigan nuestra transmisión los días miércoles, jueves y viernes a partir de las 7 de la tarde-noche. Un gusto saludarlos, nos vemos, se despide su amigo Abraham Rutegui y que sigan teniendo una excelente tarde. Hasta la próxima. We'll be right back.